Profesor Libardo Sarmiento, muy buenas noches, bienvenido a los miércoles de los trabajadores de la Unión Sindical Obrera. Fernando, muy buenas noches, gracias por la invitación y un cordial saludo a todos los radioescuchas. Bueno, profesor Libardo Sarmiento, ¿qué podemos decir inicialmente entonces de cómo nace, de cómo se empieza a desarrollar Ecopetrol como un grupo empresarial y desarrollar las empresas filiales, las empresas subsidiarias que hoy en este momento tiene? Bueno, esto es el marco realmente no es exclusivo de Ecopetrol, es una tendencia global de las empresas en el capitalismo, donde se va concentrando, centralizando el capital, y esto ha llevado en el marco de una parte la globalización y la conformación de grupos que operan internacionalmente. Aquí en Colombia, la gran mayoría de las 100 principales empresas corresponde a grandes grupos antioqueños, bogotanos, etcétera, como empresas públicas de Medellín o la banca colombiana que se convirtió en multilatinas. Ecopetrol hace parte de todo este proceso de uno estar en un marco más de un objetivo de rentabilidad financiera que producción, en el caso de Ecopetrol, de hidrocarburos, de petróleo, de combustibles, y más jugando a todo el tema de la especulación financiera, el movimiento de portafolios financieros. Entonces, en el marco de la decisión que ya se ha señalado de Ecopetrol de manejo de la política petrolera del país, energética, de su conversión en una empresa pública, una empresa mixta de naturaleza privada y su venta por acciones, se dan dos hechos. Uno, la conformación de un gran grupo empresarial conformado por 31 empresas y de otra parte su internacionalización. Entonces es todo un conjunto de transformaciones donde la internacionalización, la conformación de un grupo está de la mano de estar en todo el mercado especulativo financiero de la empresa. Pues bueno, profesor Libardo Sarmiento, ¿desde cuándo aproximadamente se puede hablar de qué año y qué otros elementos internos aquí en Colombia se estaban desarrollando, qué intereses habían a nivel de nación y a nivel de administración de desarrollar el grupo empresarial Ecopetrol? Bueno, uno es todo el manejo de los recursos, digamos la casa matriz pues opere, tiene como sede Colombia y está regulado por toda la legislación y los organismos de control, y el hecho de salir a la conformación de 31 empresas operando fuera escapa, digamos, del control y la regulación interna. Hoy en día esas 31 empresas, algunas están, el país de domicilio son España o Brasil, ¿sí? Perú, en Estados Unidos, por ejemplo, está Ecopetrol América, en islas, ya lo hablamos la vez pasada, en algunos paraísos fiscales como Bermuda, que es Black Gold, es Ecopetrol, que es una reaseguradora de Ecopetrol que maneja todo el tema de seguros, ¿sí? Y de operaciones de inversiones financieras. En Alemania también hay Ecopetrol Germany. En Isla de Caimán, por ejemplo, opera Ocol, ¿sí? Que la sede operan en dólares. Y bueno, pues Panamá también está, Suiza, está en el Reino Unido también Action Energy Limited, es parte de las empresas subordinadas. ¿Cómo? Sí, Fernando, escúchame que no te escuché. No, adelante, profe, siga. No, estamos haciendo un recuento de esas 31 empresas que subordinadas o asociadas que están tienen su sede y obviamente escapan del control de la normatividad colombiana. Pero los radioescuchas podrían pensar que todas, como son del grupo empresarial Ecopetrol, están en la cadena productiva
petrolera, desde la exploración y la explotación petrolera hasta la petroquímica, la comercialización, pero no, el grupo empresarial hacen empresas con objetivos muy distintos, ¿no? Muchas son, por ejemplo, unas que están en estos paraísos fiscales, por ejemplo, Andean Chemical, ¿sí? Es un vehículo de inversiones, de especulación financiera. Entonces son muy diversas. Otras son de logística, como es el tema de transportes. Entonces es muy variopinto estas 31 empresas que hacen parte del grupo empresarial Ecopetrol. Bueno, profesor Libardo Sarmiento, bueno, para usted que es economista, tiene su magíster, también para quienes tienen formación en ciencias económicas puede ser muy fácil estos términos, pero para quienes están en sintonía y no conocen y que vale la pena hacer ilustración para ellos, ¿cómo podríamos explicar de cómo viene entonces la empresa principal? ¿Cuál es una subsidiaria o cómo o a qué se le llamamos las empresas filiales? Que de alguna manera usted ya hizo mención a algo de esa ramificación que se genera con Ecopetrol. Expliquémoslo un poco a nuestra querida audiencia en qué consisten esos términos y cómo se ejemplarizan en el desarrollo de Ecopetrol y con sus empresas filiales que tienen el grupo empresarial. Bueno, lo que decíamos, la venta de acciones de Ecopetrol, que se inició la primera ronda en el 2007, ya siendo una empresa de naturaleza privada, comienza todo su proceso de expansión y diversificación, de montaje de empresas, que si bien es capital invertido por la casa matriz, operan absolutamente con independencia, y entonces ahí se pierde un principio como de unidad empresarial, porque si bien el propietario es Ecopetrol, las empresas subsidiarias operan de manera independiente y bajo la regulación en las sedes donde operan estas empresas. Por ejemplo, Ecopetrol Germany, ¿sí?, que está dedicada a explotación de hidrocarburos, opera es con dólares y tiene su sede en Alemania. Y la investigación es curioso, pero por ejemplo, si bien la sede está en Alemania, todo el tema de área geográfica de operaciones Angola en África, para que poner un solo ejemplo. Entonces esta empresa, si bien es inversión de Ecopetrol, ¿sí?, y opera en Alemania, toda la exploración y explotación la está haciendo en África, para que vean como la complejidad, ¿sí? Y ahí ese capital, que se llama Ecopetrol Germany, el 100% es propietario de Ecopetrol en ese caso, y toda la operación la hace en Angola. De esas 31 empresas, entonces creo que queda muy explicado, digamos, que no son sucursales, porque no tiene esa unidad empresarial. Inclusive los trabajadores y manejan con absoluta independencia, a pesar de que el 100% en el caso de esta empresa sea dueña de Ecopetrol, pero maneja con independencia total, lo cual se pierde en caso, por ejemplo, para la acción sindical, que es un tema de tu programa importante, el abuso. Opera con total independencia en los sistemas de contratación o inclusive en Colombia es más absurdo, digamos, para los radioescuchas. Por ejemplo, la empresa de refinería de Cartagena, que es de Ecopetrol. Los trabajadores pueden ir de Ecopetrol a trabajar a reificar, pero no van como unidad de empresa, van como contratistas, como si fuera un empleo terciarizado. Entonces se pierde la unidad para toda la acción sindical, igual para todos los temas fiscales y económicos, operan como empresas independientes, así la casa matriz sea la dueña del 100% de este capital. Entonces diversifican,
las que operan en islas, por ejemplo, en paraísos fiscales, tienen un tema, digamos, que no tienen que pagar impuestos para Colombia. O sea, ahí se configura todo un esquema bastante turbio, digamos, en cuanto no se conoce todas las operaciones financieras, los estados financieros no se conoce el patrimonio, no hay unidad en términos de lo que sería, por ejemplo, la negociación de un pacto colectivo de los trabajadores de Ecopetrol no se puede hacer extensivo a estas empresas. El tema, por ejemplo, de endeudamiento, de juegos financieros, de triangulaciones financieras, escapan absolutamente al control, igualmente para el pago de impuestos. Ahí hay una evasión total porque al operar no tiene que responder con impuestos a Colombia. Pues bueno, profesor Libardo Sarmiento, vamos a incluir en esta charla ya al dirigente nacional de la Unión Sindical Obrera, Héctor Vaca, que también ha aceptado la invitación para dialogar en la noche de hoy. Y poniendo, digamos, en contexto ya lo que usted ha podido expresar, que Ecopetrol antes del 2003, cuando tenía el logo del Tunjo de Oro, desarrollaba las funciones principales, ¿no? Que son en las cuales de alguna manera se subdividen las empresas filiales o las empresas subsidiarias que se desprenden de ella, que son de las labores de producción, la misma labor de exploración, las labores de transporte, las labores de distribución y de refinación. Dirigente de la Unión Sindical Obrera, USO, Héctor Vaca, muy buenas noches. ¿Y qué podemos decir de cómo era ese panorama antes cuando Ecopetrol desarrollaba directamente esas labores y fases de la labor productiva? Fernando, muy buenas noches a todos los oyentes de este espacio y de los trabajadores. Un saludo especial a nuestro compañero y asesor Libardo Sarmiento, muy complacido de que comparta con nosotros esta necesidad de explicarle a los trabajadores qué ha pasado con la gran empresa Ecopetrol. Frente a la pregunta, Fernando, pues antes del 2013 Ecopetrol era una empresa integrada, una empresa que manejaba desde la exploración, la producción, el transporte, la refinación e incluso la distribución de combustibles. Después del 2003 empiezan los cambios en Ecopetrol, se transforma en una empresa de sociedad anónima por acciones y con la ley 1118 se permite la venta en el 2006 del primer paquete accionario que iniciaría el camino hacia la privatización de Ecopetrol. A partir de ahí, lo que hacen es coger esa gran empresa, Ecopetrol integrada, y empiezan a partirla en pedacitos que, como bien lo señalaba el profesor Libardo Sarmiento, cogen capital de la empresa, crean filiales y, digámoslo así, fraccionan la empresa, dejan a la casa matriz Ecopetrol S.A. solamente con parte del negocio de la producción y se crean nuevas filiales a los cuales se les entrega parte de lo que antes manejábamos de manera directa. Y paradójicamente, en lugar de decretarse la unidad de empresa, lo que sucede es que cada una de esas filiales actúa como una empresa independiente, con junta directiva independiente y todo un esquema burocrático que le eleva los costos de operación y los costos de funcionamiento. Cabe señalar que, por ejemplo, en el área de exploración y producción, donde tenemos a Ecopetrol S.A., hay 8 empresas, 8 filiales que están operando en Ecopetrol y cada una tiene su junta directiva aparte. Eso es importante señalarlo porque muestra el carácter y la dimensión de lo que se quiso hacer con Ecopetrol y crear un gran aparato, un gran pulpo, donde la casa matriz, que era antes la empresa integrada, se fue fraccionando y se fue reduciendo a su mínima expresión. Hoy Ecopetrol S.A. es simplemente una pequeña empresa como casa matriz, pero le quitaron los oleoductos, le quitaron la exploración, le quitaron incluso la posibilidad de manejar financieramente
la capitalización en sus inversiones. Por eso es importante el análisis que hacía el profesor Libardo Sarmiento en la perspectiva de mostrar cómo ese fraccionamiento de Ecopetrol a través de filiales, en lugar de fortalecerlo, lo ha venido debilitando, quitándole recursos a su casa matriz Ecopetrol S.A. y destinándolo a filiales que incluso están por fuera del país, que están inscritas por fuera del país y que, dicho de otra forma, ni siquiera tributan para Colombia con sus impuestos, sino que están en Islas Caimán, en Panamá y en Suiza y en otras partes del mundo donde no están cotizándole al país. Eso, en términos generales, nosotros lo vemos desde el aspecto estructural, pero también señalaba el profesor Libardo Sarmiento algo muy importante, que a pesar de que esas filiales son parte de Ecopetrol, en teoría son parte de Ecopetrol, a esos trabajadores que laboran en esas empresas, en esas 29 subordinadas y en esas 10 donde tenemos participación accionaria, no se les aplica el convenio colectivo, es decir, cada empresa maneja de manera independiente sus salarios y sus condiciones a los trabajadores que tienen. Entonces, para explicarle a la amable audiencia, hombre, hoy a Ecopetrol la fraccionan, la debilitan y la están llevando, como lo decía el profesor en su escrito y que el programa anterior manifestábamos, la han venido endeudando y debilitando sus ingresos. Es la fórmula para acabar cualquier empresa, reducir sus ingresos y aumentar sus compromisos financieros. Bueno, profesor Libardo Sarmiento, ¿qué desea acotar frente a este panorama? Y de alguna manera siempre se dice que el mundo, la actividad económica, un mundo globalizado, debía Ecopetrol abrirse como una empresa de acciones. ¿Se pudo haber resistido a dejarse fraccionar de esta manera? Y de pronto hay empresas estatales, petroleras en el mundo que tengan una mayor solidez y no estén tan fraccionadas y debilitadas como Ecopetrol, no sé, Petrobras de Brasil o alguna otra petrolera del Medio Oriente. No, muchas de las empresas en el mundo son empresas estatales porque es un recurso estratégico, finalmente es una decisión política y lo que sucedió desde el gobierno de Álvaro Uribe para acá con Santos ha sido una política, una concepción neoliberal que ha fracasado en el mundo. Y hoy día se ven muchas reversiones a que son activos estratégicos que están en un marco más de soberanía y de estrategia de largo plazo de estos países. Porque aquí, Fernando, por ejemplo, de todas maneras, el símbolo que tú veías del Tunjo respondía a una empresa con una identidad nacional, ese Tunjo. Y el hecho de ser cambiado por un camaleón, pues muestra una empresa que se mimetiza y cambia camaleónicamente. Es muy diciente ese cambio del Tunjo al camaleón, en términos de mimetizarse una empresa que se oculta y no es transparente su acción. Ahí lo que habría que agregar, por ejemplo, el término de lo que significa es que por ejemplo, el patrimonio de la casa matriz está por el orden de esos 40 billones y el patrimonio de estas 31 empresas que operan como subsidiarias o asociadas equivale en términos de la inversión que tiene la casa matriz a 46.8 billones de pesos. O sea, podemos ver que es mayor el patrimonio que tiene invertido la casa matriz en sus filiales que en su propia casa matriz. Pero ahí lo que quería, digamos, para ver la magnitud del problema es que de esas 31 empresas que están operando en todos esos países y que se cruzan sus inversiones, para dar un ejemplo, Ecopetrol Global Energy
¿sí? Esa tiene como país domicilio España y está dedicada a a los portafolios de inversión financiera, pero ahí hay recursos de Ecopetrol American, que es una subsidiaria en Estados Unidos, o Ecopetrol y Gas do Brasil también, que es de Ecopetrol, la de Perú, la Bioenergy, digamos, tienen sus activos financieros, los operan a través de esta compañía Ecopetrol Global Energy. Es un portafolio de lo que te digo, que se desnaturalizó. Ya no es una empresa que tiene entre otros el negocio del petróleo, de la logística del petróleo, pero que, como lo decía su presidente saliente Cherry, la finalidad central ya es la rentabilidad financiera, y eso opera con toda empresa que se vuelve por acciones. Es que ya a los accionistas no les interesa el qué ni el cómo, sino que sus acciones tengan rentabilidad. Y para decirte algo entonces, resumiendo para que tú veas el problema, de las 31 empresas, en el 2016, 15 de ellas generaron pérdidas. El patrimonio que allí tiene la casa matriz son 46.8 billones de pesos. Y compensando las 15 que dieron pérdidas con las 16 que dieron alguna utilidad, finalmente la rentabilidad global de las inversiones en empresas subsidiarias o filiales fue cero, digamos, ¿sí? No hubo un retorno sobre el patrimonio invertido de Ecopetrol. Fue absolutamente insignificante, con una rentabilidad, digamos, sobre el patrimonio invertido que no alcanzó a ser ni siquiera el 1% en todo el año 2016, para que tú veas finalmente el problema financiero y de racionalidad con que está operando, digamos. Desde luego, son cifras inobjetables, y este es como el orden y la orientación en la cual vamos a seguir explicando gradualmente. En estos especiales van a ser varios aquí en los miércoles de los trabajadores. Hoy estamos desarrollando el segundo, luego vamos a tener un especial donde analizaremos indicadores económicos, y específicamente podemos ya hablar de muchos de esos. Dirigente nacional de la USO, Héctor Vaca, uno encuentra que está el grupo empresarial Ecopetrol. De pronto hablemos un poco, usted desde el conocimiento de los trabajadores, de las diferentes empresas, ¿qué se conoce allí de el mismo comportamiento y manejo de las mismas en exploración y producción? Usted ya nos decía que en producción se crearon 8 filiales. ¿Cuáles son esas empresas filiales? En transporte, ¿quiénes están? En refinación y petroquímica, en energías alternativas y demás. Y de pronto un poco desde los trabajadores, ¿qué visiones hay al respecto? Bueno, primero que todo hay que decir que Ecopetrol, después de que se conformó en un grupo empresarial, empezó su carrera en construir una estructura para debilitar a la casa matriz. Y es así como en producción tenemos hoy a la participación de Ecopetrol en Equion, donde tenemos el 51%. Equion es la empresa que se conformó con los activos que vendió PP en el Casanare, y la compró una empresa canadiense en conjunto con Ecopetrol. Allí Ecopetrol tiene el 51%, pero también está Ecopetrol Alemania, Ecopetrol Costa Afuera, que es la encargada ahora de explorar en el mar, en la plataforma marina, Ecopetrol Perú, Ecopetrol Brasil, Ecopetrol América, que está en el Golfo de México, y está Ocol, que es 100% de Ecopetrol, pero que actúa como una empresa también filial autónoma e independiente. Nosotros desde los trabajadores estamos planteando de que debemos volver a retomar esas empresas como uno de los elementos fundamentales, integrarlas a Ecopetrol S.A., es decir, que hagan parte integrante, que se acaben esas razones sociales y se fortalezca lo que es Ecopetrol en exploración y producción. No tiene sentido tener tantas razones sociales desde el punto de vista de nosotros los trabajadores. Ya el profesor explicaba desde el punto de vista económico y de capitalización y posible
debilitamiento de la empresa. Igual en transporte, antes nosotros teníamos el transporte, hoy somos los trabajadores de Ecopetrol somos contratistas de CENIT, por ejemplo. Pero también ahí está Ocensa, está Bicentenario, el oleoducto Bicentenario, está el oleoducto de Colombia y el oleoducto de los Llanos que saca los crudos de ahí del departamento del Meta, desde Rubiales, hacia la costa. Entonces, el planteamiento nuestro es que no se requieren todas esas filiales, necesitamos integrar nuevamente a Ecopetrol. Ese fraccionamiento no le ha generado sino pérdidas, como bien lo señalaba el profesor Libardo Sarmiento, endeudamiento e inversiones que han sido un fracaso, como lo que se sucedió en Angola, inversiones que de dudosa utilidad, como lo que viene dándose en Savia, en Perú, donde Ecopetrol Perú es parte, y no se ha generado sino pérdidas, y obviamente necesitamos hacer de Ecopetrol una empresa fuerte, pero integrada, es decir, que se maneje la exploración, el transporte, la producción y también la refinación. Mire, Reficar es una filial de Ecopetrol, donde la casa matriz tiene el 100%, pero los trabajadores de la casa matriz somos contratistas de la filial Reficar. Es una cosa absurda, burocrática, innecesaria, que se podría manejar de manera directa. Ahora, si se quieren tener los beneficios de las zonas francas, para eso está la ley y define la solicitud y el otorgamiento de las zonas francas para tener las exenciones en el caso de Cartagena o en el caso de Bioenergy y en el Meta. Pero creemos y reiteramos nuestra propuesta de que Ecopetrol debe retornar a ser una empresa integral, integrada, no fraccionada, integrada en cada uno de los eslabones de la cadena productiva. Incluso nuestra propuesta va a que Ecopetrol conforme sus propios canales de distribución que le permitan vender sus productos terminados. Hoy hay toda una infraestructura de parte de los privados para hacer la importación y llenarse en sus bolsillos a costillas, pues, del sacrificio de las refinerías de Ecopetrol. Entonces, desde la óptica de los trabajadores, esa estructura del grupo empresarial la vemos como una forma de debilitar la empresa y de dejar el camino expedito para después ir vendiendo por pedacitos esta gran empresa que es de los colombianos. Es que indudablemente para nuestra querida audiencia y para el público en general, quienes están aquí pendientes de Ondas del Mete los miércoles de los trabajadores, a veces se escucha la gente de Kion, Ocol, Cenit, Ocensa, Reficar, Propilco, Bioenergy. Voy a nombrar algunas de las que manejan los temas financieros y de inversión. Black Gold Re, Ecopetrol Capital, Ecopetrol Global Energy, hay más, hay muchísimas más que hacen parte de este grupo empresarial y pues como se denominan diferente la gente cree que ya no es Ecopetrol, pero todas hacen parte del grupo empresarial y cuando hay pérdida en alguna, como sucedió con Reficar, con este escándalo de los sobrecostos de casi 14 billones de pesos, un poco más de 4.000 millones de dólares, casi 4.500 millones de dólares, que es inclusive dinero, si un escándalo más grande de recursos, compromete más recursos que el mismo Odebrecht. La gente habla mucho de Odebrecht, hay memes en redes sociales de Odebrecht, pero que le duela a usted más Reficar. Reficar son 4.500 millones de dólares, alrededor de 14 billones con B, billones de pesos, miles de millones de pesos que están cuestionados, que hay procesos. Entonces, esto es lo que debe conocer la ciudadanía acerca de que también hacen parte de Ecopetrol. Profesor Libardo Sarmiento, en eso que usted decía, que de las 31 aproximadamente empresas que hacen parte de este grupo empresarial Ecopetrol, en el 2016 15 generaron pérdidas. En ese sentido, cuando dice el dirigente Héctor Vaca, está Ecopetrol haciendo inversiones para el petróleo en Perú. ¿Qué hace en Perú?
¿qué hace Ecopetrol en el Golfo de México? ¿Qué análisis económicos hay allí o qué más detalles se pueden decir de parte suya acerca de esas 15 empresas que generaron pérdidas y que terminan afectando los demás integrantes del grupo empresarial Ecopetrol, o la misma utilidad que debería estar generando Ecopetrol para el país y para fortalecer el presupuesto general de la nación? Sí, por ejemplo, muchas de las centrales de logística dan altas utilidades, como dice el compañero Héctor Vaca, quien le envió un cordialísimo saludo. Muchas de estas, de la cadena, sobre todo las de logística, dan bastante utilidades, pero ahí esas utilidades, al hacer el ejercicio estructural, lo que les decía, la utilidad es cero. Obviamente el argumento que se ha dicho es que frente a la caída de las reservas de Ecopetrol de casi un 14% anual que se han venido perdiendo las reservas de hidrocarburos, y el riesgo de que en menos de 6 años el país tenga que comenzar a importar combustibles, es que justifican estas inversiones, porque no es solamente Brasil, ¿no? Lo dijimos en el Golfo de México, pero también están en Angola, en África. Pero entonces el tema central es que si uno mira las 15 que dan pérdidas, son empresas que están en paraísos fiscales, dedicadas a los temas de inversiones, de especulación financiera. Muchas de estas que dan pérdidas. Muchas de ellas, por ejemplo, Ecopetrol del Perú en el año 2016 dio pérdida. La del Brasil también dio pérdida. Ecopetrol Óleo y Gas do Brasil Limitada también dio pérdidas el año pasado. Entonces, una se dedica a la especulación financiera, que es como un hueco negro, pero otras también de exploración. No es cierto que con esta estrategia de salir a buscar y explorar en el extranjero se esté solucionando el problema de la pérdida de reservas. Otros son escándalos como tú lo has señalado ya, de corrupción. Ya señalaste, y es muy conocido ya el caso de Reficar, pero Bioenergy también es otra empresa que su costo final hace inviable financieramente la empresa por todo el problema de corrupción, y ahí fue una asociación con una empresa española bastante investigada también por sobornos y robos. Entonces, yo creo la empresa que Insolux Corsan. Sí, correcto. Yo creo que ahí sería muy, muy importante que el Congreso de la República interviniera y exigiera, digamos, que Ecopetrol pudiera, digamos, no solamente para la ciudadanía, sino para los órganos de control y para el Senado, como lo dijimos en el pasado programa. El lío es que el Congreso de la República abandonó toda la regulación y el control político sobre toda la política energética del país y se la cedió al Poder Ejecutivo. Yo creo que eso tiene que reversarse y hacer una intervención de control político del Senado, y los organismos de control del país lo que deben exigir, porque ahí los analistas estamos limitados en la medida que Ecopetrol, lo dijimos la vez pasada, aduce que sobre esas 31 empresas, o principalmente las que no operan en Colombia, no tiene que entregar información financiera ni contable. Algunas de estas 31 filiales sí operan en Colombia, como es el caso de lo que estamos hablando de algunas, por ejemplo, que están dedicadas al servicio de apoyo de carga y descarga de naves petroleras. Esa es una empresa, Servipor, que es opera en Colombia. Sí dan información, pero yo creo que ahí la exigencia es que Ecopetrol dé toda la información de los estados financieros, de los temas de resultados de ingresos operativos, todo el manejo financiero. Sería importantísimo
obligar a que finalmente haya una unidad de empresa. Yo creo que para el sindicato del abuso también sería muy importante si se logra que mirando las inversiones de la casa matriz en estas 31 empresas, se vaya hacia una vía de mirar que, como tú lo dices, es una unidad empresarial. Y sobre eso yo creo que podría hacerse mucho más transparente la operación del grupo empresarial y tener un conocimiento real de qué es la parte oscura que no se puede saber, sobre todo con estos grandes fondos de inversión que, como le está diciendo, de Ecopetrol Global Energy, allí confluyen todos los excedentes financieros de todas las empresas y manejan todo un portafolio de inversión global. Y es esta Ecopetrol Global Energy, su sede es España, que opera y regula con toda la operación española, pero no se conoce nada aquí en Colombia, y fue una de las que realmente, esta tiene inversiones por 2.8 billones de pesos y generó una pérdida de casi 400.000 millones en el 2016, por ejemplo. Pero hasta ahí podemos ir. ¿Dónde opera? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el patrimonio? ¿Cuáles son los resultados del año pasado? Pero no tenemos mayor información. Bueno, vamos a dialogar con el dirigente Héctor Vaca, a trasladarle ya también un interrogante aquí en este diálogo con el profesor Libardo Sarmiento y también con Héctor Vaca. Bueno, Héctor, dirigente de la Unión Sindical Obrera, ¿cuál es el caso de las inversiones y las pérdidas que hubo Ecopetrol en Angola? Comentemos algo al respecto si usted tiene alguna información, y pues aprovechemos también porque está el caso de Bioenergy, que es el proyecto de biocombustibles, la planta de alcohol carburante a partir de caña de azúcar que está en el municipio de Puerto López, vía hacia Puerto Gaitán, en el departamento de El Meta, que según un artículo mismo de la revista Dinero, la misma Contraloría, se revelan que los costos, los sobrecostos o la proyección de costos que se incrementaron en 350 millones de dólares la construcción y este proyecto, que serían en pesos colombianos alrededor de 778 millones, se incrementaron de 350 millones de dólares a 778 millones de dólares, es decir, casi que un doble en aumento. Bueno, Fernando, primero que todo yo quiero hacer una observación, y es que la transformación de Ecopetrol en un grupo empresarial también persigue algo que es bien importante. El cambio del logo, por ejemplo, del tunjo, ese tunjo que es de los colombianos, exclusivo de los indígenas y de los aborígenes colombianos, y donde todo el mundo identificaba a Ecopetrol como una empresa de los colombianos, ha venido siendo cambiada. Incluso en el concepto de la gente, hoy la gente no sabe si Ecopetrol es privada o es todavía estatal. Pero peor aún cuando empezamos a fraccionar la empresa y a crear otras empresitas, que de esas sí que nadie sabe. Muchas de esas empresas, incluso los mismos trabajadores no saben que existe. Y esto permite a futuro que no haya una pertenencia de parte de los colombianos frente a su empresa, a ese gran grupo empresarial que hoy es la antigua Ecopetrol. Ahora son varias empresas, 31 empresas, refería el profesor Libardo Sarmiento, y de esas 31 empresas casi nadie las conoce, incluso Ocol, que es una empresa que fue comprada por Ecopetrol y hoy es 100% de Ecopetrol, todo el mundo la ve como una empresa aparte de Ecopetrol. El caso de Bioenergy, que es una empresa que es de Ecopetrol 100%, o que es de Ecopetrol en su gran mayoría, la gente la asocia como si fuese una empresa aparte. Y hoy yo creo que si el gobierno opta y la junta directiva de Ecopetrol opta por vender gran parte de esas filiales, casi nadie se daría por enterado o casi nadie sentiría que le están quitando al pueblo colombiano parte de esa gran empresa que antes era Ecopetrol. Ahora, frente a los escándalos de la inversión, hombre, a Ecopetrol nosotros insistimos en que
debería enfocar sus esfuerzos a hacer inversiones en Colombia. No entendemos por qué se llevan buena parte de los recursos para hacer inversiones en Angola, en un país que tiene una situación social y política bien compleja, cuando aquí en Colombia estamos a puertas de perder el autoabastecimiento petrolero. Tenemos 1.665 millones de barriles de reserva que nos alcanza a lo sumo para 5.1 años. Pero eso no es lo grave. Lo grave es que tenemos 23 cuencas sedimentarias que no hemos explorado de manera adecuada y donde, según los mismos estudios de Ecopetrol, revelan que existen un potencial de 55.800 millones de barriles de equivalentes de petróleo, es decir, entre petróleo y gas, que podríamos encontrar en nuestro territorio nacional. Y entonces la Junta Directiva de Ecopetrol, no sabemos con qué intereses, decide invertir en un país como Angola, o deciden invertir en un negocio que para nosotros fue un fracaso, un fiasco, que fue llevar el recurso para Perú y dejar de invertir en nuestro país, en Colombia. Eso es lo que nosotros consideramos, creemos que eso, detrás de eso deben haber también intereses que deben investigarse, por qué se llevaron esa plata, por qué hicieron esas inversiones, a quién favorecieron y por qué hoy está en la situación que está. Hoy incluso muchos de esos vehículos financieros, como bien lo refería el profesor Libardo, no tienen control de parte de las autoridades colombianas. Y ese fraccionamiento, esa creación de nuevas empresas puede ser una puerta trasera para la salida de gran parte del capital de Ecopetrol. Dirigente Héctor Vaca, y bueno, y frente al tema de Bioenergy, ¿qué podemos referenciar, ya que lo tenemos aquí en el departamento del Meta? Hombre, Bioenergy es un esfuerzo que en principio nosotros veíamos como una oportunidad para que Ecopetrol entrara a diversificar su portafolio de fuentes energéticas. Sin embargo, eso se ha convertido en un fiasco. Hombre, Ecopetrol infortunadamente, dejó de ser una empresa donde se hacía carrera para convertirse en una empresa que se la ha tomado la politiquería. Y eso lo vemos en las denuncias que hace hoy la misma Contraloría General de la Nación, donde referencia que personajes de la política nacional han venido metiendo recomendados en diferentes partes, y obviamente que en las filiales sí que peor, en esas filiales, esas juntas directivas nuevas que se crean, pues toman decisiones de inversión y referencian inversiones que a nuestro criterio y a nuestro modo de ver, desde nuestra perspectiva, lejos de estar en la perspectiva de beneficiar la empresa, está para beneficiar a algunos grupos particulares o privados. Y tal vez eso fue lo que ocurrió en Bioenergy, donde el costo, al igual que en Reficar, se multiplicó. Y aún hoy no vemos los resultados esperados en esas empresas. En el caso, por ejemplo, de Bioenergy, supuestamente ya deberíamos tener esa empresa en el 100% de su producción. Han tenido dificultades, tienen dificultades, y sobre todo que hoy la tasa interna de retorno, es decir, la recuperación de la inversión que se hizo en esa empresa, está bastante lejos, casi que más lejos que lo que sería la tasa interna de retorno de un proyecto de refinación. Y eso es bien complejo porque evidencia también la forma como han venido acabando a través de la politiquería y la corrupción a nuestra gran empresa Ecopetrol. Bueno, ya habrá un especial solo para hablar de Bioenergy. Le vamos a dedicar un programa. Hoy estamos en el segundo, analizando la situación de Ecopetrol. Quiebra o privatización inducida, como lo ha planteado teóricamente, y los análisis muy juiciosos y académicos del profesor, el investigador, economista Libardo Sarmiento. Más adelante, en otro miércoles de los trabajadores, vamos a desarrollar especialmente el tema de Bioenergy, su planta de etanol que está en el municipio de Puerto López para, a partir de la caña de azúcar, sacar el biocombustible, y esos
unos sobrecostos un poco más de 350 millones de dólares que tenemos entonces aquí en el Meta, en los Llanos Orientales, un Reficar pequeño, así como sucedió con el proyecto de la refinería en Cartagena. Profesor Libardo Sarmiento, completando un poco esas empresas grandes del grupo empresarial Ecopetrol, ¿qué podemos referenciar en cifras económicas o a nivel general acerca del significado de empresas como Ocensa o la misma empresa Cenit, que están manejando el tema de oleoductos y el tema del transporte, y también el tema de la petroquímica con la empresa Propilco, Icomay y Esentia? Bueno, que uno es que las utilidades de la matriz Ecopetrol de los últimos años, lo que ha mostrado el mejoramiento de los indicadores financieros de la empresa matriz, tiene que ver con las utilidades que le genera la logística, fundamentalmente de transporte. Ahí yo creo que es bastante razonable la posición de la uso, tratando de frenar la venta precisamente de las empresas que les están dando utilidad a Ecopetrol. Todas estas de la logística de petróleo generalmente generan utilidades altas, pero digamos que muchos de los oleoductos, de pronto el oleoducto Bicentenario dio utilidades el año pasado, pero donde se ve el hueco negro es en todas esas operaciones de fondos de inversión, de manejo de portafolios financieros. Entonces, y lo otro es los activos que están allí, que muestra uno, es una inversión altísima para el país. Estamos hablando de que en estas filiales o subsidiarias están comprometidos al año 2016 47 billones de pesos, y que no estén finalmente las que generan utilidades se pierden por ejemplo, en el caso de las utilidades por transporte de petróleo, esa utilidad se pierde en el hueco negro del endeudamiento de Reficar, porque sería muy bueno mirar que en el caso de Bioenergy o Reficar, toda la corrupción que allí hubo, son empresas que fueron financiadas con créditos externos, y que la ciudadanía colombiana, todos los colombianos seguimos pagando ese endeudamiento en dólares. O sea, yo creo que, Fernando, es muy importante que los radioescuchas entiendan que no solamente fue la pérdida por el robo que hubo ahí, los grandes sobrecostos que hubieron en estas empresas, sino que seguimos pagando porque ese robo además fue financiado con crédito externo, y seguimos pagando en dólares. Y esas pérdidas chupan la utilidad que da las operaciones de logística, o las utilidades que pueda generar Ecopetrol, van a llenar este hueco que todavía es toda una tubería rota de salida de dinero. O sea que el problema no para ahí, y programas como el de Fernando ayudan a concientizar la ciudadanía, pero que de ahí debe hacerse una presión muy grande para una intervención global que tiene que exigirle al Congreso y los organismos de control y la misma ciudadanía y los trabajadores organizados, como el caso del abuso, para que realmente saber la magnitud de los problemas de esta empresa, que desde su proceso de privatización son negocios bastante oscuros desde los orígenes. Les comentaba que la valoración misma de la empresa, para sacarla a precio de acciones, se contrataron dos empresas que dieron un valor absolutamente subvalorado de la empresa cuando se hizo su estimación para ver cuál era el valor de la empresa y el valor de las acciones. Hubo una subestimación grandísima, y el hecho de que la empresa trate a
través de triangulaciones y movimientos especulativos financieros sin control, es llevar a mostrar una empresa que da pérdidas a que caiga el valor de sus acciones y poderla vender a especuladores financieros por un precio absolutamente económico, y eso se está reflejando en la bolsa de valores. El precio de la acción, por ejemplo, hoy en día está en 1.345, ha venido cayendo a pesar de que el barril de petróleo se ha mantenido en $52, sigue cayendo el valor de la acción, y yo creo que eso es lo que buscan, que la empresa mostrarla una empresa subvaluada y todo eso que pueda ser entregada subsidiadamente a los inversores privados. Bueno, dirigente nacional de la USO, Héctor Vaca, de los trabajadores se ha venido fortaleciendo una tesis en la cual, haciendo análisis económicos, se han encontrado que está valiendo más el transporte del petróleo que los mismos costos de producir un barril. ¿Cómo podemos entender esa estructura de costos y lo que sucede a través de esas empresas filiales como Ocensa y Sanit, que son los que están manejando los oleoductos? Bueno, aquí hay que decir que el costo de transporte de hidrocarburos en Colombia es uno de los costos más altos dentro de la cadena de la producción petrolera. Y quiero referenciar también que es uno de los costos de transporte en Colombia son de los más altos de América, incluyendo Estados Unidos, donde obviamente lo que se busca es mostrar una empresa como Cenit, que es filial de Ecopetrol, le quieren mostrar muy buenos resultados, pero a costa de cargarle esos sobrecostos también a Ecopetrol S.A. ¿Por qué? Porque se le sube el costo de transporte y también el costo por dilución, porque nos cobran por sacar el barril de petróleo, pero también por traer la nafta con la cual se mezclan los crudos pesados para poderlos sacar. Y lo paradójico del tema es que a Ecopetrol hoy le está costando más utilizar sus propios oleoductos. Esos oleoductos y esos poliductos que eran de su propiedad, hoy son de Cenit, y le cuesta más de lo que le costaba antes cuando lo operaba de manera directa. Esto pues obviamente afecta de manera directa los costos de operación de la casa matriz Ecopetrol, y nosotros lo denunciamos y decíamos, hombre, no puede ser posible de que con la sola creación de Cenit esos costos se hayan disparado. Incluso en algunos tramos de los oleoductos se subieron casi un 40% los costos, un 30 o un 40% los costos. Eso pues obviamente refleja que también detrás de eso querían fortalecer una filial, pero también debilitar a la casa matriz. Entonces nosotros le pedimos al gobierno, al Ministerio de Minas, que fijara las reglas también para los costos de transporte y que no se afectara a Ecopetrol. Obviamente eso está en proceso de revisión, seguramente tendrá que hacerse el ejercicio, pero paradójicamente entonces Cenit toma acciones contra los trabajadores de Ecopetrol, y entonces empieza hoy a plantear que como los trabajadores de Ecopetrol éramos los que veníamos operando y haciendo el mantenimiento de los oleoductos y poliductos, entonces sale Cenit a decir que no, que entonces hoy los trabajadores que toda la vida han operado los oleoductos son muy costosos, y entonces que los va a tercerizar y le va a quitar a la casa matriz, a los trabajadores de Ecopetrol, eso que antes veníamos haciendo, quitarnos para tercerizar esa actividad de mantenimiento, por ejemplo. Dirigente Héctor Vaca, pero en términos prácticos, ¿alguna vez se hacía una ecuación? ¿Cuánto está valiendo aproximadamente producir un barril de petróleo y cuánto está valiendo aproximadamente en dólares transportar un barril de petróleo en Colombia? No, pues eso sí depende de cada campo, pero para dar una idea, en Castilla producir un barril de petróleo y ponerlo en la superficie puede estar costando $3.70, y transportarlo puede estar costándole cerca de $9, es decir, 3 veces más de lo que cuesta producirlo. Entonces, mire, se hace una ecuación fácil económica, dicen los números.
9 del transporte, que está duplicando los 4 aproximadamente que puede valer producir o extraer el barril del subsuelo, en un ejemplo como tal de Castilla, con un valor de barril de 50 de $50, perdón. Estamos hablando de utilidades muy grandes, las que tiene la industria del petróleo. Bueno, también de pronto hay que incluir otros gastos indirectos, pero no son significativos en esta ecuación, dirigente. A eso hay que sumarle también los costos de dilución, es decir, la importación de nafta para mezclarlo con el crudo pesado y permitir que ese crudo, que es muy denso, fluya por el oleoducto. Entonces, esos dos costos de operación, esos dos costos, lo que es el transporte, la dilución, y obviamente los costos administrativos, son la gran carga que tiene hoy la producción en Ecopetrol. Y en números generales, aproximadamente cuánto puede estar valiendo entonces esa ecuación, y para hacer una comparación con la diferencia de un valor del barril de $50 diarios. Yo creería que en este momento debe estar alrededor de $38 el costo de producción y transporte versus los 50 del WTI. Cabe anotar de que al país no le pagan los $50. El $50 es la referencia, el crudo de referencia a WTI, y al crudo de Colombia le hacen una penalidad que puede ser cercana a los $8. Es decir, le descuentan $8 de los 50, de los 54 que está, le descuentan $8, es decir, que estamos hablando de $46. Y si estamos hablando de que de producirlo puede estar alrededor de $38, la diferencia pues es la utilidad. Bueno, agradeciendo que están nuestros dos invitados por vía telefónica, uno por vía celular, otro por la línea fija aquí por la emisora Ondas del Meta, en los miércoles de los trabajadores, en este especial de Ecopetrol. Es la segunda noche que dedicamos, van a ser varias más aquí en los miércoles que tenemos dedicado a hablar de la industria del petróleo. Profesor Libardo Sarmiento, ya para ir cerrando y agradeciendo muchísimo aceptar esta entrevista frente al tema de petroquímica, de Propilco, ¿qué podemos decir? Y también, para ir cerrando, el tema de cómo es eso de que Ecopetrol tiene un banco, creó un banco en Suiza, y fue el mismo que le prestó aproximadamente $2.000 millones a Reficar. Bueno, digamos que todo lo que queda claro es que finalmente todos esos temas de sobrecostos, de corrupción, de ineficiencias, de malas decisiones, la pagamos todas y todos los colombianos. No lo podemos ver como una empresa aislada. Por ejemplo, lo que tú estás señalando en términos de las estructuras de costos y de utilidades, podemos ver que con el caso de Bioenergy, por ejemplo, salen en el mismo periodo de gobierno de Uribe de obligar a que todos los vehículos que transitan de Colombia tienen que tener un porcentaje de biocombustibles, y por eso es que se montan en todo este Bioenergy. Pero ahí hay unas jugadas que, como tú le vas a dedicar un programa, no vamos a profundizar en el tema, pero solo decir lo siguiente, que el precio a que están vendiendo estos biocombustibles, y que todos los colombianos y colombianas estamos obligados al momento de comprar el combustible, vale 3 veces más, porque eso sería muy bueno que tú hicieras esa comparación del precio del biocombustible en Colombia, es 3 veces el precio en los mercados internacionales. O sea que ahí estamos pagando la ineficiencia, la corrupción, etcétera, de Bioenergy, y lo mismo está sucediendo con las pérdidas que está generando Reficar. O sea que el gran costo de la gasolina en Colombia, de los biocombustibles con los cuales se combina también el carburante de origen de hidrocarburos, lo pagamos todos los colombianos. La corrupción, los pagos de intereses, todo eso se está pagando. Y en el caso que tú dices de las refinerías,
el caso de Propilco, que era de un grupo empresarial de los más importantes de Colombia, que está en una situación económica adversa por su lobby entre el capital privado y el Estado, lo compran por una suma que estaba 4 veces por encima de la valoración de la empresa en el mercado, a las situaciones de problemas que tenía financieros y de técnicos de suministro de recursos, de materias primas. El Estado lo compra, Ecopetrol lo compra a un valor, lo que te digo, casi 4 veces por encima del valor de mercado, hace grandes inversiones, y en el momento que lo lleva a un punto de equilibrio ya está la decisión de venderlo, que tiene que ver no solamente con el tema de pérdidas, sino de venta de activos en que está comprometido también la empresa Ecopetrol. Entonces, yo creo que la importancia de tu programa, para que lo entiendan los radioescuchas, es comenzar a entender que tenemos que mirar todas estas transferencias de recursos unidos al problema de la cadena de valor total, técnica, o sea, no solamente desde el punto de vista de la unidad de empresa, jurídicamente y financieramente, sino también desde un punto de vista técnico, es la integralidad, así la hayan fragmentado y demás. Yo creo que los análisis y la veeduría ciudadana y las acciones legales y legales que tengan lugar tienen que ir en el sentido que tú le has dado a este programa y ver a todo el grupo empresarial como una unidad. Bueno, profesor Libardo Sarmiento, le reitero un dato importante para que su merced haga profundidad, y es cómo es eso, porque podría ser como la cereza que se pone en el postre. ¿Cómo es eso que Ecopetrol creó un banco en Suiza, y ese mismo banco fue el que le prestó aproximadamente $2.000 millones a Reficar, el proyecto de la refinería de Cartagena, el cuestionado proyecto de los 14 billones de pesos en sobrecostos aproximadamente? Sí, es que mira, esto es una jugada ya internacional de triangulación de dineros, porque mucho del valor de las ventas de acciones y de los excedentes los están llevando a través de estos paraísos fiscales, los transfieren a España y después van a Suiza, y de Suiza viene la financiación de todos estos proyectos que están siendo altamente cuestionados. Entonces, finalmente, si tú como periodista bien sabes que para poder investigar un caso, lo importante es seguirle como la pista al dinero, por dónde se mueve el dinero, de dónde va, cómo se mueve, y todos estos empresas de inversiones y el banco que tú estás señalando, finalmente tiene una intencionalidad, y es de ocultar todas las triangulaciones y los movimientos financieros, que puede ser también lavados de dinero, ocultamiento de todos estos recursos de corrupción, etcétera. Entonces, no solamente es que vayan los excedentes a Suiza al banco, sino que es que antes los mueven por los paraísos fiscales, van a ese fondo de inversión que está en España, de España van a Suiza, y de Suiza los recursos finalmente llegaron a Reficar. Entonces el banco fue para triangular dinero y hacer toda la operación crediticia hacia Reficar. Complejo, pero esto es de película realmente. Puedes tratar de seguirle toda la pista al dinero y mirar todo el movimiento de manera más integral. Creo que eso es la importancia de lo que tú estás haciendo, Fernando. ¿Alcanzó usted en sus investigaciones, en las cifras que alcanzó a conocer, mayores detalles de este banco que creó Ecopetrol en Suiza? Se habla de $4.100 millones de crédito que finalmente se tienen allí, o se sabe algo de esa cifra. Se conoce el término de las primeras inversiones y las pérdidas, porque el primer año toda la inversión inicial se perdió totalmente. Y una vez perdido, los obligaron a volver a recapitalizar el banco. Entonces, lo máximo que nosotros podemos hacer es conocer
patrimonios y algunos resultados, pero ya las operaciones internas sí es bastante difícil de hacerle ese seguimiento. Pues bueno, profesor Libardo Sarmiento, agradeciendo siempre su presencia y sus conocimientos, muy amable por habernos acompañado. Le decimos al dirigente Héctor Vaca que aguarde un momento ya para ir con el cierre con él. Bueno, a ustedes mil gracias, Fernando, y un abrazo para el compañero Héctor Vaca, que ha sido un gusto compartir con él. Y a ti, Fernando, muchas gracias. Los radioescuchas, desearles una buena noche.